La semana estuvo marcada por la tensión cambiaria. Día tras día fue aumentando el dólar paralelo, el dólar blue. Hoy tocó los 177 pesos, también un récord desde que la divisa se empieza a medir en las varias cotizaciones que tiene nuestro país, con una brecha cambiaria también que se profundizó durante toda la semana y con herramientas económicas desde el gobierno nacional que parecen no frenar o no dar resultado ante esta situación. Sin embargo, quien se afirma en su cargo es Martín Guzmán, el ministro de Economía. Hoy, ante el coloquio de IDEA, dio definiciones incluso cambiarias y en este sentido toma más protagonismo desde lo político con respecto a la crisis económica de nuestro país. Una crisis prácticamente sin precedentes, sin visión de futuro de qué es lo que va a suceder, cuál es la hoja de ruta y cómo se va a contener esta situación, principalmente porque hay cierto sector del empresariado que sí ve mucho cómo aumenta este dólar blue. En paralelo a esto hay que mencionar y analizar que la crisis económica, si bien es profunda, estamos ante una ausencia de una crisis política. Estamos con Giselle para analizar todo. Hoy nos toca a la noche. Vamos a estar viendo cómo la crisis económica de nuestro país, que siempre estuvo bastante ligada a las crisis políticas de la Argentina, en esta oportunidad se comporta de manera diferente. ¿Cuáles son estos aspectos a tener en cuenta? Y empezar a ver qué es lo que va a suceder de ahora en más. Tenemos que acostumbrarnos a una brecha cambiaria con constante tensión. Por lo pronto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy dio un punto de separarse y de sacar de carrera el dólar blue. Dijo que no afectaba a los precios, que era un sector muy minoritario de la sociedad y que él no iba a tenerlo en cuenta para el comportamiento de las medidas. En las definiciones llamó bastante la atención en este coloquio de IDEA que el ministro de Economía se puso como al frente del equipo económico del gobierno nacional, incluso con definiciones a nivel de política cambiaria, algo que le pertenece al Banco Central de la mano de Miguel Pese. Son internas políticas que ya venían desde hace rato, Gise. Sí, se mezcla las internas políticas con también una decisión del gobierno, como vos bien decías, de mandarlo al frente a Martín Guzmán para que actúe como una suerte de frontón que proteja al presidente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los ministros tienen que ser los fusibles, porque si no se desgasta la figura del presidente, que es lo que está pasando ahora. Con lo cual hay una decisión de darle más protagonismo a Martín Guzmán. Hoy estuvo en IDEA, habló durante 10 minutos, hizo algunas declaraciones que ahora si querés repasamos, pero el resultado fue que después de esos 10 minutos el dólar blue subió 7 pesos. Entonces uno dice, bueno, no está convenciendo el ministro a los empresarios. En IDEA lo cuestionaron porque dicen que solo él, algunos, viste que hay un chat, claro, como ahora, como es virtual y no existen más los pasillos en donde claro, los periodistas iban y chusmeaban con los empresarios a ver qué les parecía lo que estaba pasando, existe un chat que es público en donde se exponen los empresarios y muchos decían que el crecimiento lo estaba viendo solo el ministro de Economía. Una cosa que también nos cayó muy bien fue que cuando el moderador, Fernando González, le preguntó cuánto eran las reservas líquidas del Banco Central, claro, se negó a contestar. Él dijo que hay 41.000 millones de reservas, pero no... Pero no son las líquidas. No las líquidas, no lo quiso no son las decir. Disponibles, no lo que se dice Claro. los dólares disponibles que tiene el Estado. Exactamente. Eso, imagínate, esos son gestos, son cosas que generan miedo. ¿Por qué no lo dice? ¿No? Se preguntan. Desde este espacio siempre insistí constantemente que hay una parte de la economía real que funciona en la informalidad en nuestro país y negarlo y hacer de que no exista, por más ilegal que sea, sería tapar el sol con una mano, algo totalmente imposible. Es real y existe. Los que caminamos la Argentina hace muchísimos años y vamos a los comercios de barrio y consultamos con las distintas pymes y demás, sabemos que son
todas esas personas, componentes de diferentes precios que miran constantemente el dólar blue y hasta especulan de si puede subir o puede bajar. Y eso puede llegar a determinar qué nivel de stock van a tener en cada una de sus productos, de sus mercaderías para vender después al minorista, y también cuánto van a poner el precio para que empiece esa cadena productiva. Es fundamental. Ojalá no tendríamos el dólar blue, claro, ¿no? Pero bueno, es una realidad. La realidad es que un ministro de Economía no puede reconocer a un dólar ilegal. Eso es verdad, sea Guzmán o sea quien fuera. Pero no tapa su existencia. Claro, pero lo que él decía, y ahí se puede equivocar en el análisis, según la mayoría de los economistas, porque él dice que no afecta, que no incide en la inflación, el dólar blue, que solo afecta las expectativas. Y lo que dicen los empresarios, y comentaban hoy, es que no, porque como vos decías recién, un empresario no sabe a cuánto vender su producto. Incluso hay muchos que dejaron de vender por proveedores, por ejemplo, porque no saben a qué dólar vender, a qué dólar cotizar. Entonces, si bien es cierto y reconocen muchos economistas que el dólar oficial es competitivo y que habría que evitar una devaluación, el problema es que la brecha, que cada vez es mayor, está metiendo una tensión tan fuerte que lo que dicen los que entienden es que se hace cada vez más difícil evitar esta devaluación. Cuando uno viaja por el exterior, constantemente ve el consumo en tarjeta. Toda esa plata que se utiliza y que empieza a circular en la economía real de los diferentes ciudadanos del resto del mundo es una economía bancarizada. En la Argentina eso no pasa. Hay una gran informalidad. Para bajarlo a la vida real, en cualquier cuadra de los barrios en los que podemos llegar a transitar, hay 1 o 2 mercados chinos o mercados chicos y hay 1 o 2 verdulerías. Cuando uno va y compra, no siempre el ticket es realmente oficial. O le dan el papelito con las verduras y el costo de cada uno. Bueno, Claro. eso entonces es una economía que no está blanqueada, lo que se dice. Ese pequeño comerciante sí remarca después el cartelito, porque piensa en lo que quiere ahorrar de dólar blue. Claro, obviamente, pero fíjate las expectativas, ¿no? Dice el ministro. Las expectativas son las que están haciendo que el dólar blue crezca. Ayer se difundió la encuesta de D'Alessio Irol en IDEA, una encuesta que le hicieron a los miembros de IDEA, empresarios, industriales, y el 80% creía que el dólar iba a seguir subiendo. Claro. Cuando me fui de acá, Diana, el taxista, que era una persona de clase media, me decía, yo estoy comprando $5 por día porque esto va a llegar a 200. O sea, los empresarios, los industriales y el taxista que trata de preservar el valor de sus ahorros comprando lo que puede en dólares, cree que el dólar va a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo se frena, ¿no? esta escalada y esta pronunciación de la brecha si las expectativas de los peces más gordos y de las personas comunes como nosotros es que el dólar va a seguir creciendo? En este mismo espacio, Santiago Montoya, que lo consultamos mucho por políticas públicas, nos contó incluso cómo hasta el servicio doméstico está pendiente de lo que vale el dólar blue, porque también se hacen unos pesos algún mes de más y van a tratar de ir a comprar esos dólares que no están en la economía formal para tratar de protegerse de la inflación a futuro. Porque después lo pueden vender y ganarse unos pesos. Y así muchos tratan de intentar llegar a fin de mes y hacerse una diferencia. Por eso yo veo siempre con preocupación en algún punto que el ministro de Economía tenga tanto manual de universidad del exterior y poca, lo que nosotros llamamos en la Argentina, poca calle, poco barro. Poco barro. Vos sabés que uno de los comentarios que hacían en IDEA hoy algunos empresarios tenía que ver con eso. ¿Cómo se nota que vivió 17 años afuera? Decían, en los Estados Unidos, porque es así. Lo mismo le pasó a Axel Kicillof. Axel Kicillof es un economista que se recibió con premio de honor en la Universidad de Buenos Aires y después tampoco pudo a la hora de lidiar con el día a día de nuestro país. Digo, una cosa es la universidad y la teoría, como vos decís, y otra cosa después es estar en la cancha.
Los diferentes productores y los diferentes empresarios, incluso los que conforman el coloquio de IDEA, que son empresarios de mayor magnitud, no aquel empresario de pyme, conocen diferentes puntos a tener en cuenta de lo que es la economía real, porque la Argentina tiene particularidades muy específicas de cómo manejar una empresa. Por eso, también desde el empresariado, constantemente pidieron en estos días del coloquio de IDEA tener como referencia una expectativa de ver cuáles van a ser las modificaciones tributarias que pueden llegar a ver para ver qué hacen con las inversiones, cómo calculan cada uno de los gastos que pueden llegar a tener también con los diferentes arreglos que puedan llegar a haber en la Argentina a nivel laboral. Son requerimientos del empresariado que vienen pidiendo desde hace muchísimos años, que creyeron que el gobierno de Mauricio Macri les iba a dar para formar confiabilidad, perspectiva, que es lo que todos los analistas piden. Sin embargo, eso no apareció y lo vuelven a pedir un año más en el coloquio de IDEA, donde se presentó Alberto Fernández, uno de después de muchos años, ¿no? Uno de los presidentes peronistas que se presentó ante ellos. Y en este sentido hay que darle un punto a favor del gobierno nacional. Se presentó el presidente y se presentaron varios de sus ministros. El primer día estuvo Felipe Solá, también dando una perspectiva del comercio exterior, y lo hizo hoy nada más y nada menos que Martín Guzmán, valorizando también la figura del ministro y entrando en una cercanía con el empresario, intentando armar esa confianza del que todo el mundo habla, pero que después a los hechos concretos no llegan. Claro, vos fíjate, es verdad eso, es un gesto que se valoró, porque no lo había hecho ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner, pero fíjate que los empresarios igual le piden a dos modelos distintos, como es el del presidente Alberto Fernández y fue el del expresidente Mauricio Macri, le están pidiendo lo mismo, un plan, que digan cómo van a hacer, no el qué van a hacer, digamos, no lo que quieren. Quiero, decía Macri, pobreza cero, quiero la paz y la felicidad de los argentinos. Alberto Fernández dice, quiero subir la perilla de la economía. Ninguno de los dos, estando en veredas contrapuestas ideológicamente, explican el cómo. No dicen cómo lo van a hacer, que es una falencia de casi todos los gobiernos en la Argentina. Todo el arco político, cualquiera sea su ideología, acepta y admite que estamos ante una profunda crisis económica. La historia de nuestro país en general tiene encadenadas las crisis económicas con las crisis políticas. Esta estaría siendo la primera vez que ante una crisis económica de esta magnitud no conllevan necesariamente un peligro de la crisis política. Vamos a tener un repaso un poco de las crisis económicas con Ismael Bermúdez, que es economista. Ismael, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo podemos repasar estas crisis constantes que tenemos en la historia de nuestro país a nivel económico, muchas de ellas ligadas a también crisis políticas? ¿Y cuál es la diferencia que vos podés trazar con respecto a esta en particular, esta crisis? Bueno, esta crisis tiene la particularidad que se da en medio de una pandemia de alcance internacional. Prácticamente no hay lugar en el planeta que hoy no esté afectado justamente por el coronavirus y por las cuarentenas que se fueron aplicando en distintos lugares del mundo, inclusive ahora con un rebrote muy pero muy fuerte en muchos países europeos, a tal punto que en París prácticamente rige un toque de queda, Barcelona está nuevamente cerrando los restaurantes, los bares, etcétera. O sea, estamos en una crisis de dimensión internacional, lo cual lógicamente dificulta enormemente, para nuestro caso, poder salir de esta crisis. A diferencia del 2001, por ejemplo, 2001-2002, era una crisis que nos había afectado fundamentalmente a nosotros. Y entonces la Argentina, después del derrumbe de la convertibilidad, después de la fuerte devaluación, y eso ayudado por una mejora en los precios internacionales, pudo entrar en un proceso de recuperación. Aquí estamos en una incertidumbre, no sabemos en qué momento de la pandemia estamos, si la pandemia ya la dejamos atrás, si la tenemos por delante, y esto, insisto, estos rebrotes de Europa es una alerta para la Argentina de que tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos para no tener que incurrir en cuarentenas todavía mucho más estrictas de las que hemos tenido hasta ahora. La otra cuestión que está vinculada a todo esto es que
esta crisis ha golpeado duramente a la fuerza laboral en todo el mundo. Eso se manifiesta en despidos, suspensiones. En el caso de la Argentina, esta semana el INDEC dio un número muy preciso. Se perdieron 3.757.000 puestos de trabajo durante el segundo semestre. La caída del salario, la caída de las jubilaciones, las suspensiones. Estamos realmente frente a un momento muy, pero muy dramático desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, y ni hablemos estos indicadores de pobreza tan agudos que hemos conocido, inclusive a través de la información oficial. Ismael, sin embargo, el sistema político aguanta, ¿no? Nosotros tenemos siempre referencia del 2001. El 2001 fue una gran crisis económica acompañado por una crisis política. En el caso de hoy, la crisis política no aparece, por suerte, pero vos, ¿cómo lo podrías analizar? ¿Puede llegar a derivarse en algún tipo de crisis política o no? No, yo creo que estamos en una crisis política. Ajá. Inclusive, digo más, toda esta presión devaluatoria que hay sobre la Argentina, bueno, tiene una raíz lógicamente económica, financiera, pero una raíz política muy, pero muy manifiesta. Hay sectores muy interesados en que haya un cambio en el régimen político y apelan justamente a un lugar tan, pero tan sensible como es el dólar, aprovechando lógicamente la enorme debilidad que hoy hay en las reservas del Banco Central, y aprovechando también las concesiones que ha ido haciendo el gobierno a lo largo de todos estos 9, 10 meses que ha estado gobernando. Ustedes calculen que el gobierno hizo una reestructuración de la deuda, la fue modificando su propuesta en varias oportunidades, y finalmente terminó acordando con los acreedores, y después de acordar con los acreedores, cuando todos los analistas decían, bueno, se arregló la reestructuración de la deuda con los fondos buitres y con los fondos más agresivos respecto de la Argentina, íbamos a entrar en un periodo de mayor estabilidad, bueno, entramos al revés, todo lo contrario. Ahí es donde en los últimos meses, especialmente después del canje de la deuda, el dólar se fue por las nubes, hoy prácticamente no tiene techo, el gobierno ha tomado medidas muy, pero muy parciales, no han satisfecho absolutamente nada, los exportadores no liquidan las divisas, los importadores tratan de comprar más, se han sacado seguros de cambio del orden de 7.000 millones de dólares, con lo cual hay ahí una apuesta muy fuerte en favor de la devaluación. Bueno, esta es la realidad y yo creo que haber pasado un año y medio atrás el dólar estaba a 40, hoy está casi a 180. ¿Qué cosa se multiplicó por? Estamos hablando de un aumento de más del 300%. Eso ya no es una explicación, esto no tiene ya una explicación solamente económica, sino tiene fundamentalmente, me parece a mí, una explicación política. Hablas más que nada de una crisis política a nivel económico, de políticas económicas. No, y también política. Hay una presión muy fuerte para que haya cambios en el gabinete. Sí, eso. ¿Me podrías ampliar acerca de qué presiones de cambios políticos vos analizás o ves? Y bueno, cuando se dice cuando distintos analistas políticos, analistas económicos dicen hay que generar confianza, lo que están planteando es que tiene que haber un cambio de gabinete, por lo menos, posiblemente cambios en el Banco Central, quizá inclusive hasta cambios del ministro de Economía. No puede ser que el ministro de Economía hable y una hora después el dólar blue se dispara. Salte, ¿cuánto? 6, 7 pesos. Se dispara, perdón, se dispara aún todavía. Se disparó la más. Cámara también, Ismael. Se disparó la Cámara como el dólar blue. En sintonía está. Hablé del dólar blue y se me disparó también la cámara. Vamos a seguir, que acá está Giselle que quiere preguntar. ¿Cómo estás, Ismael? Tanto tiempo. Ahora, a ver, lo que está pasando ahora obviamente no tiene que ver con la pandemia. Yo entiendo lo que va a decir la crisis política, pero no es que los economistas o un sector de los empresarios, al decir no hay confianza, están instalando eso. ¿Realmente no te parece que el presidente no está? Algunos dicen que se tiene que poner los pantalones largos, ¿no? Que desde ahí viene la crisis de confianza política.
no está diciendo para dónde se va, no está dando una hoja de ruta. ¿No pasa por ahí la cosa? ¿Pero qué es ponerse los pantalones largos? Bueno, ¿Qué es asumir que es el presidente y decir, vamos a ir para acá con este rumbo, vamos a hacer las cosas así y de esta manera? Giselle, el presidente dice vamos en determinada orientación, lo que pasa es que quizás no están de acuerdo con la orientación que le está dando a su gestión política y a su gestión El económica. Esta es la presidente dice realidad. un día que no va a potenciar el cepo y a los 2 días, lo mismo que su ministro, a los 2 días potencia el cepo. El presidente dice que va a expropiar Vicentín y después da marcha atrás. ¿A vos te parece que eso genera confianza? No, pero pasa lo siguiente, eso demuestra la gravedad de la crisis. Cuando hay una crisis de estas dimensiones, el drama social que hay y todo lo demás, evidentemente el gobierno trata de ir en una dirección y tiene presiones de distintas dimensiones y tamaños, tiene que dar marcha atrás, tiene que dar rodeos, etcétera. Eso es propio de todo gobierno, pero no por eso ahí está. El gobierno está marchando un acuerdo con el FMI, hay sectores que dicen que le tiene que dar mayor ritmo al acuerdo con el FMI. Hizo el acuerdo de la deuda, modificó 3 veces la posición original en favor de los acreedores del exterior. Inició las negociaciones pagando $4.000 millones por adelantado. Ahora, todas esas medidas para todo un sector son insuficientes y están presionando a través de la suba del dólar y a través de otras medidas y la propia fuga de capitales que hubo en todo el último periodo del año 2019 en favor de un cambio en el régimen político y también en un cambio en el régimen económico. Esta es la realidad. Ahora, al mismo tiempo, Claro. el gobierno tiene una enorme dificultad en implementar los cambios. ¿Por qué motivo? Porque, ojo, hoy el gobierno ha asegurado a través de los sindicatos y esta relación privilegiada que tiene con la CGT una paz social frente a una crisis de esta naturaleza que si hubiera habido otro gobierno, yo no sé si la reacción popular no hubiera sido infinitamente superior. Hoy prácticamente ustedes miren lo que pasó en el Consejo del Salario Mínimo. Claro. En el Consejo del Salario Mínimo se votó, los sindicatos, con excepción de la CTA Autónoma, toda la CGT en bloque votó con los empresarios un aumento del salario mínimo que es totalmente ridículo. Claro. 21.000 pesos recién en marzo. Eso, lógicamente, está mostrando una colaboración que ha logrado el gobierno con los sindicatos que para todo un sector del empresariado resulta muy, pero muy valioso, porque frente a la dimensión de la crisis podría haber una reacción popular, evidentemente muy, pero muy fuerte, cosa que la CGT, inclusive con el acto que va a hacer mañana en apoyo al gobierno, le está garantizando una paz social que hoy por hoy, lo único que se lo pueden estar asegurando es el actual gobierno y los sindicatos vinculados al gobierno. Ismael, nosotros es lógico porque es quienes están en funciones, ¿no? Pero siempre estamos hablando del gobierno. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué rol cumple en toda esta crisis económica una oposición donde aparece Patricia Bullrich diciendo que podrían llegar a sustituir también en el poder? Mauricio Macri que sale a dar declaraciones de que van a volver, faltan un montón para las elecciones a presidente, ¿no? No hablo de las de medio término. ¿Colabora la oposición con estas declaraciones? Bueno, la oposición se ha dividido y eso refleja también la crisis política. Hay una división muy clara en el PRO, donde hay un sector, como bien recién vos señalaste, prácticamente comandada por Patricia Bullrich, que tiene una posición extremadamente dura, mientras hay otro sector que considera que las posiciones de Patricia Bullrich no van a ningún lado y está buscando algún puente con el gobierno, alguna moderación que le permita tener alguna chance electoral en las próximas elecciones legislativas, que van a ser muy, pero muy importantes, porque ahí es donde puede ir marcando si va a haber un cambio de rumbo o no, si el gobierno no sale airoso en esas elecciones. O sea, miren ustedes la importancia que tiene la crisis, que la principal oposición está prácticamente partida en dos o hasta partida en tres en relación al curso que se le debe dar
al curso político que hay que imprimirle frente a la magnitud de la crisis que tenemos. Pero Ismael, a ver, no, porque si no, la oposición puede tener divisiones internas. El tema es ver cómo llega a la elección. Vos decís que está dividida. Si llega unido Juntos por el Cambio a la elección, no está dividido. Digo, hoy pueden tener matices. Vamos. El peronismo, bueno, pero por eso hoy no está dividido. Vamos a poder decir que se partió cuando efectivamente se llegue a la elección del año que viene con listas diferentes. Lo mismo, o sea, eso sí pasó con el peronismo. El peronismo en el llano sí se dividió. Estaba Massa por un lado, los gobernadores, el peronismo federal por el otro y el kirchnerismo por el otro. Y no fueron a las elecciones juntas. La oposición tiene divisiones y divisiones profundas, pero no se puede decir que está partida hoy porque la idea es llegar a las elecciones compartiendo la misma lista. Entonces decir que hoy está dividida sería como que cada uno está trabajando en listas distintas. Yo no tengo ese dato, Ismael. Es que no, yo no estoy diciendo que van a... Hoy nadie está haciendo ninguna lista electoral. Hoy frente a los problemas políticos, la posición de Macri y de Patricia Bullrich difiere de la posición política que está teniendo Rodríguez Larreta e inclusive respecto de la posición que tiene Rogelio Frigerio. Esto es una realidad. Patricia Bullrich estuvo en la marcha el otro día, mientras los demás otros sectores del PRO dijeron que no era el camino correcto para llevar adelante. O sea, frente a los distintos acontecimientos. Después, si eso se va a traducir o no en si van a ir juntos o no, bueno, vamos a esperar el año próximo. Esto es válido para todas las fuerzas políticas. No sabemos todavía cuál va a ser el escenario electoral, pero la envergadura de la crisis ha llevado a que se estén perfilando dentro de la oposición líneas políticas opuestas. No están coincidiendo sobre qué camino tener que aplicar y llevar adelante frente al gobierno y frente a la realidad actual. Ismael, quiero aprovechar que conoces muchísimo la economía de nuestro país, no nada más en los manuales, también en la calle, en el barro, como le decimos los argentinos, para que nos expliques y le expliques también a la audiencia qué tipo de influencia puede tener el dólar blue en la economía real o en la inflación. Porque hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante los empresarios en el coloquio de IDEA, dijo que era algo que no había que tener en cuenta, que no incidía en la inflación, el dólar blue. Bueno, sucede lo siguiente. Si no tuviese ningún tipo de incidencia, no estaríamos hablando ya prácticamente semanas y semanas en relación al tema de la cotización de los dólares alternativos y de los dólares paralelos. Es evidente que el dólar blue, como los demás dólares, generan una expectativa devaluatoria muy, pero muy grande y lógicamente eso se traslada sobre los precios de una manera indirecta, no tan directa como si hubiera una devaluación formal, pero sí en las expectativas inflacionarias y depende de la intensidad con que se dé este proceso, va a llevar inclusive, como ya está pasando, en que en muchos sectores hay principios de desabastecimiento de la oferta por el hecho de que, bueno, les resulta muy difícil y arriesgado fijar precios, entonces prefieren no vender antes que estar vendiendo una mercadería sobre la cual después no se sabe cuál es el precio de reposición. Hoy tenemos una inflación ascendente en la Argentina con precios y tarifas congeladas. La inflación es muy alta, estamos en el orden prácticamente del 35-40% anual. Pero está contenido. Pero si tomamos en cuenta, claro, no, pero tomamos en cuenta, primero que el poder adquisitivo de la población ha caído enorme, por lo tanto el consumo y la demanda ha bajado mucho. En otras circunstancias, cuando eso pasa, no hay inflación, hay deflación de precios. Los precios retroceden porque no tienen demanda y no bajan los precios. Aquí no hay demanda y los precios aumentan. Y aumentan a pesar de que hay inclusive precios clave de la economía que están totalmente congelados. Ahora el gobierno, dando otra concesión más para llegar a un acuerdo con el FMI, ha anunciado en el día de hoy que va a descongelar los precios de las tarifas de luz y de gas. Eso, lógicamente, le va a agregar mayor combustible a la inflación. Aumentó nuevamente el precio de los combustibles, de la nafta. Eso le va a agregar
más nafta o más combustible a la inflación. Y ya estamos hablando de una inflación que va a superar el 3%, o es el nuevo piso que vamos a tener, por lo menos de aquí a fin de año, si no hay ningún tipo de devaluación de la moneda argentina, del peso argentino. Entonces, hay, evidentemente, si no tuviera ninguna importancia, no veo para qué el ministro de Economía se toma el trabajo de hablar del dólar blue o de los dólares alternativos. Entiendo. Además, es un mecanismo de fuga de divisas del país, especialmente a través de lo que se conoce como el contado con liquidación. Sí. Y es al mismo tiempo, y cuidado con esto, un factor que ayuda a hacer sobrefacturación o subfacturación de exportaciones y de importaciones a través del comercio exterior. Y por lo tanto el Banco Central recibe menos dólares y por lo tanto se enflaquecen todavía más las reservas del Banco Central. Ismael, quiero agradecerte un montón la participación y tu análisis, que siempre es provechoso. Que tengas buenas noches. Les mando un fuerte y decirle, bueno, ahí que está Giselle, el año próximo vemos cómo se configura el panorama electoral en la Argentina. Y si... Nos vamos a tomar algo, Ismael, dale. Con barbijo y distancia, chicos. Si la vacuna no sale, con barbijo y distancia van a tener que tomar algo y discutir. Esa regla la vamos a respetar siempre. Pero lo que quiero decir es que hay divisiones en todas las fuerzas políticas y vamos a ver cómo esto se manifiesta en las próximas elecciones en cada una de estas fuerzas políticas. Veremos. Gracias, que tengas buenas noches. Estábamos hablando recién del dólar blue y de la influencia que tiene en el mercado, algo que niega en algún punto el ministro de Economía Martín Guzmán, lo dijo hoy ante los empresarios en el coloquio de IDEA. Vamos a ver qué piensa Teddy Karagossian. Ah, ¿no? ¿Corte? Perdón, vamos a un corte y después está Teddy Karagossian con nosotros. Ya venimos. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad.